Digamos, pues la barriera era come c'era, la barriera se la avuto da uno. Io attraverso la pure barriera. Ragazzi, come ci ragazzi. Mica tutto lo corso man, tutto lo corso. Allora tu la fai su, poi ci la parlo a questo cazzo no, ragazzi. Come si sa. Come ci va. Tengo un sueño. Nadie abandona su hogar sin un motivo. Yo lo hice para cumplir el mío. Quelqu'un ne peut pas quand même sortir de chez lui pour rien. Tout le Maroc allait d'une c'est comme ça jusqu'à là-bas au fond, sur les montagnes là-bas, tu vas voir ça sur les montagnes là-bas. Ils sont versés là-bas. Regarde un peu, la barrière là, comme elle est là-bas, la barrière c'est là où il était dans l'eau. Il a traversé la petite barrière. Nos encontramos en el muelle de Benzú, en la zona fronteriza con Meliones, donde varias personas han conseguido entrar a Ceuta a través del mar. Nos activó por un intento de entrada de unas 100 personas por la zona de Benzú. Entonces, bueno, pues acudimos pues, pensando un poco que sí, bueno, que era un intento de entrada masiva como otras tantas ocasiones. Había uno en el agua, pero otro un poco más allá, otro allí, y cuando nos dimos cuenta veíamos que por la playa era ya eran en fila india muchísimas personas las que venían. Y parece que una de ellas, una mujer que venía acompañada de otra que ha conseguido salir, está siendo rescatada en estos momentos tras haber tenido algunos problemas durante el trayecto que estaba realizando para intentar llegar a España. Nos sorprendió más cuando empezaron a venir mujeres mayores, con niños, con bebés atados con el típico pañuelo, envuelto el bebé, e intentando tirarse al agua para cruzar también. Y se puede apreciar cómo siguen entrando a nado decenas de jóvenes y niños marroquíes a través del espigón de Benzú, algo completamente insólito. Como a media mañana, quizá a mediodía, se trasladó todo el grueso de entradas aquí a la zona del Tarajal. Y cuando íbamos a regresar a base, nos dijeron no, ir a la Bahía Sur, que allí en el Tarajal están cruzando también nadadores. Aquí es ya donde vimos que, bueno, que eso iba a cobrar una magnitud diferente. Estamos en directo ahora mismo en la playa del Tarajal. En el espigón del Tarajal se puede ver cómo centenares de personas de origen marroquí cruzan y bordean el espigón del Tarajal que separa Marruecos de Ceuta. Desde la ciudad entendimos que desde el primer momento, que no era un incidente estrictamente migratorio de los que habíamos conocido con anterioridad, que se trataba de un claro intento de presionar a España mediante la desestabilización de Ceuta y poniendo en jaque nuestra integridad territorial, y en segundo lugar que dada la envergadura por la dimensión de la presión migratoria que significaba y por la intención a la que me acabo de referir, solamente podía atenderse desde la unidad y la lealtad institucional, la responsabilidad y el sentido de Estado. Hay una cola en el espigón, tal y como se puede ver, de personas esperando para poder cruzar a Ceuta. Se tuvo la percepción en el resto de España que le estaba ocurriendo a España, no solamente a Ceuta, no solamente a los ciudadanos de Ceuta, sino a toda España. Y creo que esa fue una de las claves para que el golpe se pudiera parar. Toda esta crisis fronteriza viene producida probablemente por un rumor que ha corrido en Ceuta de que la frontera estaba abierta, así como el conflicto diplomático que podría haber creado el acoger humanitariamente al líder del Frente Polisario. ¿Qué pasa en mayo? Pues mayo es como consecuencia directa de que el gobierno español acoja a Ibrahim Gali, el líder del Frente Polisario, para una labor humanitaria, porque es para curarlo en un hospital español. Pero Marruecos no lo interpreta así. Pero antes ya había pasado otra cosa, porque el primer ministro de Marruecos hizo unas declaraciones en diciembre que directamente aludía a la posibilidad de que España pudiera reconocer la soberanía sobre el Sáhara,
pero inmediatamente decía, y cuando acabemos con el Sáhara hablaremos de Ceuta y Melilla. Pues quizá llegamos al punto álgido de la crisis entre España y Marruecos, una crisis que se venía gestando desde antes de la pandemia, porque Marruecos toma o adopta actitudes con la frontera comercial de Melilla, que la cierra sin previo aviso. Luego la frontera de Ceuta se cierra antes de la pandemia. Que ahora... Son miles las personas que viven en el norte de Marruecos y que se encuentran en una grave crisis económica producida por este cierre de la frontera, por el fin del contrabando, así como por el fin de ese trabajo transfronterizo. Entre 20 y 25.000 personas todos los días, vamos a calcular de 4 a 6 por cada uno, podemos estar hablando entre 100 y 150.000 personas dependientes del comercio con Ceuta. Hay atascos, fuertes atascos en la carretera de Castillejos, que viene hasta el perímetro fronterizo, de gente que se está trasladando desde Tetuán, desde Tánger, desde Rincón y desde otras ciudades de Marruecos, pretendiendo llegar a la ciudad autónoma. Nos pasamos la información. De hecho, yo lo supe antes, pero dudé. Un marroquí me lo dijo. Como España tiene problemas con lo del Polisario, tienes que irte a Ceuta, ya que van a abrir la frontera para demostrar a España que nosotros comandamos. Pero yo no me lo creí. Pensé que eran bulos. Lo supimos un miércoles y la entrada comenzó el lunes 17. Nosotros vinimos el 18. Yo ignoré la información. La información empezó a ser mucha, la gente empezó a mandarlo por grupos de WhatsApp, unos a otros, pero seguimos ignorando hasta el domingo, que empezaron a anunciar la entrada de las primeras personas. Yo me incorporé al servicio a las 8 de la mañana del segundo día, y cuando llegué a la playa y yo fui a la Bahía Sur y vi toda la montaña llena de gente, digo, no me lo creo. Ahí fue cuando supe que la información era cierta. Directamente nos levantamos, quisimos coger camino de Tetuán, pero no nos dejaba. Así que decidimos coger el camino por Tánger. Cuando llegamos a Tánger, la policía nos paró y nos vimos obligados a dar la vuelta. Caminamos toda la noche, desde Tánger a pie hasta Ceuta, y llegamos el martes 18 sobre las 4 de la tarde. Cuando llegamos vimos que la frontera estaba abierta y que mucha gente estaba ahí. La desesperación que se vive en Marruecos no cesa. Se están reencontrando familias, como podemos ver, personas que estaban atrapadas en Marruecos desde hace meses. Pero luego también esta frontera tiene un componente humano que no figura en las estadísticas, pero que hay que tenerlo presente y de hecho lo vivimos. Muchas personas de Ceuta tienen su familia o parte de su familia en Marruecos. Como se puede ver, hay niños pequeños de 7, 8 años, de 6 años. Muchísimos reencuentros también, muchas personas que llegaban aquí y se encontraban pues con familiares que tenían en la ciudad. Como se puede ver, hay reencuentros de familiares que llevaban más de un año sin verse. Fueron también momentos bonitos, pero también momentos muy duros porque, bueno, ver a tanta gente sin casa, sin ayuda, sin nada, y que además sabías que de momento iban a seguir así, era muy triste, ¿no? Estábamos en despliegue haciendo dispositivos en las calles para poder dar soporte a todo lo que estaba entrando, sabiendo además una contabilización de unos 13.000 personas que hubo de Salto, con distintas lesiones, sin un paradero, sin un domicilio, deambulando por la vía pública. Muchos piden agua, piden zapatos a los compañeros periodistas que estamos aquí cubriendo la noticia a pie de valla. Nos piden zapatos, nos piden agua, pero salen a la carrera. Y nos fuimos encontrando a personas, a grupos de personas subsaharianas que estaban perdidas por la ciudad. Entonces esa noche lo que nos dedicamos un poco es a estar cerca de
de la frontera allá en las naves y un poco controlar qué gente pasaba. Había gente particular que ofrecían garajes, ofrecían su propia vivienda para acoger a toda esta gente, porque eran muchísimas personas. Venían mojadas, con hambre y claro, las personas particulares, la primera ayuda fue pues darles ropa, un bocadillo. Me vi en la necesidad de ayudar a estas familias, a estos menores, a familias que vinieron, a chicos, a padres de familia. Nos vimos la necesidad de colaborar con ellos. Como vinieron a pedirme ayuda, pues yo la presté a la medida que podía. Diariamente se le daba a cientos de personas con unas colas interminables, que eran colas de 4 filas cada una, interminables, y así diariamente, hasta que la ciudad se hizo cargo y entonces ya lo alojaron en polideportivos y demás. Fue un poco así agotador porque nosotros creíamos que iban a ser menos gente, pero conforme pasaban los días, de 100, 200 personas, llegamos a atender hasta 1.500 personas al día, que era excesivo. Pero gracias con la colaboración de la ciudad y de gente de afuera que ha colaborado con ropa, alimentos y todo lo que ha hecho falta, la verdad, cosas de higiene, pues lo hemos llevado como hemos podido. Me lancé a la calle junto con un grupo de personas también, estudiantes de educación social, pues a repartir comida, a repartir ropa, y a los 2 días aproximadamente la ciudad de Ceuta nos convocó para que le echáramos una mano con todo lo que estaba ocurriendo. Pues intentamos entre todos abordar de manera ágil y efectiva pues esa atención y asistencia integral a todas aquellas personas que bueno, como tantas veces ha repetido el presidente, no nos encontrábamos no sabíamos qué ocurría y había que prestar esa atención. Nosotros montamos un grupo de trabajo en el área específico de menores donde bueno, pues participó Cruz Blanca, Cruz Roja, Save the Children, el área de menores y bueno, el dispositivo de gestión política que tenemos en la vicepresidencia primera para intentar ver cómo podíamos bueno, pues asistir. Hay un gran despliegue también de policía local, de Guardia Civil, de Policía Nacional, para intentar derivar a todas las personas que llegan hacia la nave, hacia el polígono del Tarajal, donde está la nave. Estuvimos todo el día atendiendo a todos los llegados, se activó de nuevo la nave del Tarajal, que estaba próxima a su cierre. Labor muy coordinada y muy compleja para habilitar, montar baños, montar duchas, montar camas, con esa ayuda inestimable del Ministerio de Defensa, donde a las 2 y a las 3 de la mañana pues se abrían espacios por doquier para poder atender a la gente. Puso en marcha el presidente un decreto de emergencia para poder hacer esa asistencia integral, que se trataba de 2 ámbitos diferentes, por un lado el de los adultos y por otro lado el de los menores que habían llegado solos. Y paulatinamente, a medida que ya se iban trasladando los menores a Piniers, íbamos habilitando las naves para los adultos que estaban en la calle. Evidentemente, a día de hoy, durante un año hemos retirado casi unos 600 asentamientos. Esas personas estaban en la calle, estaban en la zona forestal, con el peligro que conllevaba lo que eran los incendios forestales. Entonces, pues lo que primaba era que esas personas tuvieran un alojamiento y tenerlos pues en la zona del Tarajal. Cientos menores en Piniers, otros 300 en Santa Amelia, en las naves. Fue la verdad bastante complicado. Tuvimos que tirar de voluntarios porque no dábamos abasto, porque bueno, atender a tantísimos menores con la situación que estaban pasando, todas sus historias y lo mal que lo estaban viviendo en ese entonces, pues era difícil para nosotros y muchísimo más para ellos.
porque al principio, bueno, pues los niños los teníamos que tener albergados en los pabellones donde no daba ni la luz del sol, donde no podían salir, donde no tenían intimidad ninguna, y a través de las entidades colaborativas pues pusimos en marcha un dispositivo para atención a esos menores, para entrevistas con esos menores, para poder detectar además de forma rápida y eficaz aquellas vulnerabilidades que de forma casi inmediata se fueron detectando. Con esos menores se les dio un tratamiento singular, específico. A las 8:30 de la tarde, la delegación del Gobierno ha convocado una reunión de urgencia con el CECOR, el organismo que coordina las emergencias en Ceuta, donde la delegación del Gobierno, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Protección Civil, buscarán una solución a lo que está ocurriendo en directo en la ciudad autónoma de Ceuta. Y al servicio de obra nos pusimos, partiendo de esa consideración, a trabajar de una manera estrecha con el Gobierno de la Nación, a pedir auxilio y socorro a quien lo podía prestar, el Gobierno de la Nación. Hoy mismo quiero comunicarles, viajaré a Ceuta y a Melilla para mostrar la determinación con la que estamos actuando desde el primer minuto de esta crisis desde el Gobierno de España. Y a fortalecer esa actitud que ya demostraba el pueblo de Ceuta de serenidad, de entereza y de madurez. La seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego serán defendidos por el Gobierno de España. Nuestra soberanía y nuestra integridad no estaba en riesgo porque estaba garantizada por el Estado y por el ordenamiento constitucional. Supone una grave crisis para España y también para Europa. No estábamos solos, que teníamos con nosotros el resto de los españoles, a los poderes públicos del Estado, al Gobierno de la Nación, a la Unión Europea, y en tercer lugar que saldríamos adelante porque en otras veces nos habíamos visto en unas situaciones de similares características. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de España a todos los españoles y españolas y especialmente a quienes viven en Ceuta y Melilla que vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad. España adoptó una postura de firmeza, a mi entender, y de hecho tras la invasión, porque no tiene otro nombre, no se puede decir que es una avalancha, no, fue una invasión, ya que las propias fuerzas marroquíes ayudaron a que se pasara más fácilmente, y luego no es creíble que 10, 12, 14.000 personas, porque no se sabe cuántos fueron, se coordinen perfectamente para pasar en 12, 14 horas a Ceuta. No se lo cree nadie. De ver la cantidad de personas que hay esperando al otro lado de la frontera y cómo las propias autoridades marroquíes están dirigiendo el paso y hacia dónde tienen que ir los jóvenes y los niños. También muchas mujeres y niñas. Sin embargo, España siguió en su postura de firmeza. La visita del presidente del Gobierno es un acto de firmeza. El Gobierno de España asume que se ha violado la frontera de España. Inmediatamente también la Unión Europea mostró su apoyo y adoptó también una postura de firmeza, cosa extraña en la Unión Europea, pero la adoptó. Las imágenes que se están viviendo en la frontera sur son dantescas ante la pasividad total y absoluta de Marruecos. No sabemos si el presidente del Gobierno y el ministro del Interior, que ya se encuentran en Ceuta, darán declaraciones a los medios de comunicación o emitirán un comunicado. El presidente del Gobierno vino a Ceuta acompañado del ministro del Interior y creo que vino a Ceuta a hacer tres cosas importantes. La primera de ellas, a decirle a los ceutíes que Ceuta es España y que nuestra soberanía y nuestra integridad están garantizadas por el Gobierno de la Nación como poder público del Estado, por tanto por el Estado y el ordenamiento constitucional, cualquiera que sea el color político que tenga este Gobierno de la Nación. La integridad de Ceuta como parte de nuestra nación, la nación española, su seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas y residentes allí están garantizadas por la acción del Gobierno de España, cualesquieran que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles para ello. En segundo lugar, para reforzar los efectivos policiales y para desplegar al Ejército
que llevaron una actuación fundamental. Como saben, el ejército ya ha sido desplegado ayer de madrugada y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido reforzadas en estas dos ciudades españolas. A las 8:30 se producía una reunión del CECOR en el que han participado varios secretarios de Estado, así como el ministro del Interior, Grande Marlaska, y donde se ha acordado el despliegue de más agentes, el refuerzo de más agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en todo el perímetro fronterizo. Atendieron la seguridad de los ceutíes, atendieron las infraestructuras que pudieran considerarse críticas, disuadieron la entrada de más personas y al mismo tiempo pues también, y esto no conviene olvidarlo, prestaron auxilio y socorro a las personas que en el intento de llegar a Ceuta de manera irregular y a nado, pues se jugaban la vida. La Guardia Civil va a destinar a 50 agentes y la Policía Nacional a 150 agentes de la UIP y de la Brigada de Extranjería y de Científica. Salvaron muchísimas vidas nuestros policías y nuestros militares. Vemos cómo corre el personal sanitario hacia la esquina del Espigón. Parece que hay otra persona también con graves apuros. La situación que se está viviendo realmente es dramática, cada vez es más dramática. A la avalancha migratoria la recibió sobre todo la Cruz Roja Española y luego las urgencias hospitalarias. Esta situación se encuentra desbordada. Continúa llegando. Es una entrada constante de personas que se están desplegando por diferentes zonas de la ciudad. La gran mayoría de ellas han sido trasladadas a la nave del Tarajal. Finalmente, pues fue saliendo todo el trabajo sanitario, sobre todo, que era lo que nos interesaba. Una vez fue todo el mundo atendido, que afortunadamente, bueno, pues tenían cosas muy leves, rasguños, mareos, frío, la mayoría. Seguimos aquí en el Espigón del Tarajal, donde un total de 3 personas han sido transportadas hasta la ambulancia de Cruz Roja debido a que estaban inconscientes con graves signos de hipotermia. Fue la primera ocasión en la que llegaban muchos bebés. Madres solas con bebés, núcleos familiares completos y muchos niños solos, como todos vimos, ¿no? Pero además niños muy pequeños. Se llevan en ambulancia el 061, se lleva una persona tapada, no sabemos en qué estado se encuentra. El ejército ayuda al personal sanitario a transportar en camilla a otra persona, no sabemos la dimensión del drama de lo que se está viviendo aquí y cómo el gobierno dará solución a esta presión que ha recibido Ceuta de miles de personas en menos de 36 horas. El perfil de asistencia fueron pues heridas traumáticas, algunos síncopes y después en un pequeño número de casos pues descompensaciones de enfermedades crónicas, que en mortalidad hubo afortunadamente muy poca y que hubo algunos ahogados y luego tuvimos también pues la tristeza, ¿no?, de un intento de autolisis y de una autolisis. El más reseñable para nosotros, o bueno, dentro de la Jefatura Superior de Policía Nacional, es el intento de autolesionarse una persona joven de origen marroquí por diferentes circunstancias y bueno, cuando llegamos al punto estaba sin constantes vitales, no tenía ningún signo de vida y bueno, las actuaciones del RCP y el estar ahí hasta que llegó los servicios sanitarios, pues se consiguió que saliera adelante y que hoy en día pueda tener una vida y espero y sé que es mejor. 6 al mes, es en mayo.
castellano, aprender un poquito de valenciano, aprovechar el curso. Tengo una historia muy buena, Ceuta, con ustedes, con enfermeros a Hospital Universidad de Ceuta. Es mi familia. Estamos en directo en la playa, en la playa del Tarajal, en la frontera del Tarajal. Acaba de entrar un coche fúnebre a recoger un cuerpo. Finalmente, y tal y como informábamos en el anterior vídeo en directo, había un cuerpo tumbado en el suelo, cubierto con una manta. Finalmente se trata del primer fallecido que se cuenta por las autoridades españolas en terreno español. Y de los miles y miles que pasaron, pues gracias a Dios solo hubo una baja, que es verdad que se ahogó en el momento y murió ya casi llevándolo a la ambulancia. Pero gracias a Dios, como he dicho, fue el único para lo que podía haber pasado. Se están viviendo situaciones dramáticas en estos momentos en los que miles de personas han entrado a la ciudad. Hay varios niños que han tenido que ser atendidos por los equipos sanitarios de Cruz Roja, que han estado yendo y viniendo de la zona durante todo el día. A las últimas horas ha empeorado la situación, produciéndose varios accidentes y varios semi-ahogamientos, al menos 2 fallecidos en esta crisis a nado que se está produciendo. Autoridades marroquíes se les puede ver apoyados en la valla, sin actuar, sin impedir que sus ciudadanos se tiren al mar y sin socorrerles cuando muestran la necesidad de ser ayudados. Que casi 500 personas que hubieran podido ahogarse allí, porque son gente que hemos hecho unos cálculos ahí por encima de que dice, oye, pues yo por lo menos se me han dado tantos casos de que tal, de casos ya de hundirse, meter la mano, cogerlo y sacarlo. ¿Cómo afrontamos esto? La experiencia nos dice que ve a un chaval joven, 20 años, sabe, se puede nadar, pero cuando veíamos a los jóvenes, a niños, a señoras mayores, con bultos, ¿cómo? Y entonces íbamos a por ese tipo de personas que eran las más vulnerables, las que podían tener más dificultades. Claro, pues podían haberse ahogado o no. Yo recojo un nadador que está en mitad de la bahía sin ropa adecuada, nadando, agotado y a muchos metros de la orilla, pues yo lo rescato. ¿Hubiera llegado a algún sitio? Puede ser. Otro, pues puede que no. Estamos en directo en el foro de Ceuta, desde la playa del Tarajal. Un vecino que caminaba como cada tarde se ha encontrado con una persona intentando dar brazadas. Finalmente ha ido corriendo al puesto de la Guardia Civil en la frontera y cuando han muerto se ve cómo está el cuerpo boca abajo. De ser un ciudadano marroquí, sería la segunda víctima de esta crisis migratoria y humanitaria que estamos viviendo en la frontera sur, en este lado español. También, como en los días posteriores, durante algunos días también salieron algunos cadáveres, que suponemos que son, ¿no?, también de ese intento de haber esos días intentado pasar. Pero la mayoría de ellos, mayores de edad, serán devueltos a Marruecos cuando entre Marruecos y España se llega a un acuerdo de repatriación, como ya pasó en la anterior crisis en la que llegaron 159 personas. En aquel momento pareció una locura, pero... Se ha procedido ya a la devolución de 2.700 personas, repito, 2.700 personas que han entrado en las últimas horas ilegalmente en nuestro país.
Vamos a continuar con estas labores el tiempo que sea necesario. Y proceder a la devolución inmediata, repito, a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado irregularmente en Ceuta y Melilla, tal y como está previsto en los acuerdos que España tiene firmados con Marruecos desde hace años. Nos encontramos con que cerca del CETI, aquí en este lugar, estaban asentándose ya grupos de personas subsaharianas que habían entrado a la vez que la gente de Marruecos. Y entonces empezamos también un trabajo de sensibilización, concienciación e información de qué estaba pasando. Entonces los reunimos, hicimos grupos. Además de dar donaciones, distribuciones de cosas necesarias y comida y agua, se hizo denuncia de lo que estaba sucediendo. Nosotros al principio entramos por la valla, pero nos devolvieron. Los militares españoles nos devolvieron. Entonces decidimos volver por el agua. Había muchísimas personas entrando a nado sobre las 4 de la tarde. Y al principio nos pusieron unos lados. Después nos devolvieron de nuevo. Se están produciendo devoluciones de todas aquellas personas que han pasado el perímetro en las últimas horas. No estaba solo, éramos muchísimas personas allí. Había 14 autobuses llenos de personas, todas africanas. Montón de mujeres, montón de niños, muchísimas personas, todas devueltas. Hoy martes, según las fuentes oficiales, quedan menos de la mitad de las personas que habrían entrado, que se cifran en unas 8.000. Alrededor de 4.000, en torno a las 7 de la tarde, que es cuando se han dado los últimos datos oficiales, habrían sido repatriadas de nuevo, habrían sido devueltas. Estuvimos conectando con ACNUR, que había entrado dentro de las naves y que ACNUR había informado a la gente, sobre todo a familias subsaharianas procedentes de Congo con niños pequeños, les había informado de que ellas habían dicho a ACNUR que querían pedir asilo. Entonces lo que nos sorprendió fue que al día siguiente, sin ningún tipo de reconocimiento, sin ningún tipo de entrevista, se les devolviera a todas estas familias con niños pequeños a la frontera y gritando cuando les iban devolviendo: queremos pedir asilo, queremos pedir asilo. Entonces realmente estas devoluciones fueron inhumanas, injustas y no legales. Lo que activamos fue nuestro servicio de extranjería. Bueno, pues nos pusimos en contacto con las ONG, con muchas ONGs, con ACNUR, que se pusieron en contacto con nosotros también para tener preparado un servicio de asistencia por si había peticiones de asilo pues, masivas, si se iban a realizar expedientes de devolución también de forma masiva. Donde se habló con personas que nos contaron cómo habían sido violentadas por la policía, personas que se conocieron que luego fueron devueltas a Marruecos y se siguió el contacto con ellas y te contaban cómo había sido esa devolución. Desde aquí, desde las naves del Tarajal, las compañeras se ponían desde fuera, consiguieron grabar cómo se producían esas devoluciones por parte de la policía hacia Marruecos. Realmente esa situación fue muy dura, y no solo para todas estas familias que venían con niños pequeños y que venían haciendo una ruta larguísima desde Congo, sino también pues había un grupo de subsaharianos que estaba pasando el confinamiento del COVID y los devolvieron. También eso es injusto. Y luego ya hemos visto en la prensa y hemos visto, ¿no?, por las informaciones, ¿no?, cómo se fueron devolviendo a gente sistemáticamente, forzando para llevarles a Marruecos. Mucho drama porque a pesar de que algunas personas sí sabían a lo que venían, otras no, otras venían, bueno, pues engañados. Tras pasar 24 o 48 horas vieron que aquí no había posibilidad de alimentarse, que no había vivienda, que no había posiblemente eso que se les había prometido, y decidieron regresar. Cientos de personas al otro lado a la carrera, no sabemos si son las que estamos devolviendo desde España, las que las autoridades españolas están devolviendo en el mismo momento en el que entran, excepto como en el caso de que requieran algún tipo de ayuda humanitaria.
También se hizo denuncia de devoluciones ilegales a menores, porque en principio estas devoluciones eran a personas mayores de edad, pero no se sabe porque nadie había comprobado si eran mayores de edad. Y las devoluciones a menores son ilegales, no hay que olvidarlo. Se repatriaron a unos cuantos, un grupo importante de menores, lo único que se hizo sin llevar el trámite legal establecido en la ley de extranjería. No Marruecos, menores. Hubo abogadas de ONGs que interpusieron recursos contenciosos administrativos y solicitudes de medida cautelar. Sin embargo, la jueza ha desestimado el habeas corpus. Las devoluciones de menores de agosto del 2021 se hicieron sin hacer ninguna valoración del interés superior de esos niños. Lo que se hizo fue tomar unos listados de una serie de niños que estaban en el Polideportivo de Santa Amelia y sencillamente se les fue entregando a las autoridades marroquíes sin hacer ninguna valoración ni moderación de cuál era el mejor interés para estos niños. Sencillamente con la finalidad de aliviar la presión migratoria y la difícil situación que vivía la ciudad de Ceuta, se hizo entrega de esos niños. Y eso es ilegal. Acaban de comunicar que no se acepta el habeas corpus presentado por los chicos en cuestión, cada uno de los 5 chicos que han presentado, que se procede al archivo de la causa y que como medida cautelarísima por el contencioso vamos a estar 72 horas porque han pedido explicaciones del procedimiento a las autoridades competentes, el Ministerio del Interior y Delegación de Gobierno. Estamos viendo ahora mismo cómo los 5 menores que habían solicitado el habeas corpus se suben al furgón del SAMU, la empresa que se está encargando, la fundación que se encarga del cuidado de los menores en los centros de acogida temporal y de emergencia habilitados por la ciudad autónoma de Ceuta. Y efectivamente el juzgado de lo contencioso estimó que se habían vulnerado las normas procedimentales de la ley de extranjería para una repatriación, con lo cual estaba mal hecha. Se cortaron, fueron nada más que las únicas que se hicieron. Tanto nuestro reglamento de la ley de extranjería, como la propia ley de extranjería, como la Convención de Derechos del Niño, dice cómo hay que hacer esas devoluciones y cómo hay que tomar esas decisiones. Y vistos los expedientes, vistos efectivamente toda la documentación que se ha aportado al procedimiento, no se valoró el interés superior de esos niños. Por lo tanto, solo eso convierte en ilegal las deportaciones. Y además hay que hacerlo siguiendo un procedimiento. Y ese procedimiento tampoco se sigue. Si quiere el gobierno de la ciudad de Ceuta, si quiere el gobierno de España aplicar el acuerdo de readmisión con Marruecos, debe hacerlo siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Nosotros actuamos con el beneplácito del Gobierno de España en sus diferentes ámbitos, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Derechos Sociales, con el Ministerio de Inclusión y Migraciones. Quiero decir que no era que la ciudad abanderaba, bueno, voy a devolver, ni voy a devolver, es un acuerdo internacional que se firmó en el año 2007, que se publicó en el año 2012, que había sido ratificado por el Congreso de los Diputados y que además velaba por ese retorno asistido a esos menores. Y en este caso, lo que nos dice, después de un análisis en profundidad y riguroso, la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Ceuta, 2 sentencias, es que no se ponderó el interés superior de los niños y que una deportación supone una situación de riesgo para los niños. Por lo tanto, solo se ha de hacer si la finalidad de esa deportación es mejor que el riesgo que cumplen los niños. Dice, y eso no se ha analizado. Saben que en agosto del año pasado hubo devoluciones ilegales a menores y tienen miedo de ser identificados por la policía y que les pueda suceder lo mismo. Y lo que me parece muy triste y muy fuerte, bueno, lo que nos parece desde la Nonin Kitchen, es que haya menores de edad que no confíen en las instituciones de nuestro país dentro de España. Lo primero que te dicen es, no sabemos qué es lo que está pasando, tenemos miedo. Y luego, una vez que ya se ha consumado la deportación, lo que vemos es que se produce un quiebre
muy importante en estos niños, porque pierden absolutamente la confianza en las personas adultas y pierden la confianza en las instituciones, porque los niños perciben que se han atropellado sus derechos, saben que sin motivo alguno han sido detenidos, introducidos en una furgoneta, entregados a las autoridades marroquíes, cuando a lo largo de todo este tiempo hemos estado haciendo talleres con los niños, incluso con los que estaban en situación de calle, animándoles a ingresar en los centros, diciéndoles ahí vais a estar protegidos, se van a respetar vuestros derechos, y además ante el miedo a la deportación les decíamos no os preocupéis que hay un procedimiento legal y vais a estar acompañados. Creemos que hemos actuado con agilidad, desde luego lo que más nos ha importado ha sido el interés superior del menor y su protección, porque entendíamos que muchos, de hecho hubo alguna muerte y algunos episodios dramáticos como que los niños se escapaban. Muchos de estos niños no quieren ser acogidos en albergues o dispositivos de la ciudad, sino lo que quieren es emprender un camino hacia otros sitios de España o a otros sitios de Europa, y bueno, hemos intentado de alguna manera poder realizar reagrupaciones y poder realizar traslados y poder realizar esa atención. Los que están en la calle ahora desconfían en los centros de menores. Sabemos que de 1000 y pico menores que había en aquellos momentos, ahora hay como unos 400, creo yo, y que realmente pues, las condiciones que tienen no son unas condiciones realmente dignas para que ellos puedan realmente desarrollarse como niños, ¿no? Y como personas. Lo que quieren todos es ir a Península, entonces están aquí y cada día casi intentan hacer el risky, que es como ellos lo llaman, que sería llegar a Península escondidos bajo los camiones o subiendo a los barcos. Ha pasado un año y creo que somos un ejemplo a seguir, porque creo que en un año se ha llegado a la normalidad. La situación en Ceuta pues es de esperanza y preocupación, o así lo interpreto yo. A nivel no solo nacional, sino a nivel mundial, somos un ejemplo para una situación tan difícil de coordinar, ¿no? De gestionar. Creo que pocas ciudades de España habrían podido hacer eso de esa manera y con flujo de personas en tan poco tiempo. Que ha pasado un año, hacemos recuerdos de lo que ocurrió y podemos llegar a la conclusión de que el golpe se paró mediante la acción disuasoria y la vía diplomática. ¿Cuándo vamos a sentir a dejar de sentir, que la migración es un problema? Porque la migración es una riqueza, donde realmente lo importante es saber compartir y saber canalizar todas esas riquezas para enriquecernos a todos. Que dejamos de ver la inmigración como un problema, un peligro, y que seamos capaces de descubrir lo que el otro me puede aportar, que es mucho, y esa es mi experiencia. Quiero estudiar, quiero hacer una formación profesional. En principio, ese es mi sueño. Después de eso, quiero trabajar.